Lo has logrado. Llegaste al 2024 y me complace tenerte aquí a lo largo de todo este tiempo, escuchando mis estupideces y viendo mis videos. Te pido una disculpa por la miniatura, pero esta vez no fue clickbait. Hay algo que deseo contarte y he estado ocultando durante casi todo este pasado 2023. Pero primero, quiero desearles a todos un perfecto inicio de año y que todas sus metas dependan de su absoluta integridad y no porque la Tierra cumplió una vuelta más alrededor de su estrella, aproximándose cada vez más a su cruel destino. A finales del año 2022 comencé a utilizar una frase que encontré por ahí. El año 2023 será el año de Frida Kahlo. ¿Y por qué? Porque pinta de la chingada. Una pequeña broma inocente que endulzaría la realidad definitiva de mi 2023. Yo no sabía que todo se iría a la mierda. Y a ver, antes de que nos pongamos dramáticos, solo quiero comentar que estoy bien, física y mentalmente estable, y en camino a volver a ser la verga. En lo que se pueda, pues. Quise seguir ocultando esta parte de mí, dejar el canal y muchas actividades de las cuales ya hice parte de mi vida. Pero creo yo que la confianza que tienen ustedes con mi contenido debe tener retribución y quiero contarles qué fue lo que arruinó mi 2023. Podría incluso mi caso ser tomado como referencia por si alguien sufre lo mismo, lo atiendan inmediatamente. Todo comienza por sufrir en mis extremidades parálisis que llegaban, se quedaban 3 o 4 días, mareos que duraban una semana, luego todo normal. Lo sé que estás pensando que ¿por qué no atendía eso? Y es algo que me reprocho yo también. Lo que detonó mis alarmas fue un domingo soleado con mucho tráfico, humedad relativa del 34% a una temperatura de 28 grados centígrados. No, ya en serio, como muchos del canal saben, me gustan las actividades y deportes al aire libre, tales como la escalada y el cañonismo. Pues ese domingo soleado con mucho tráfico, humedad relativa del 30%. Fui con unos amigos a un lugar cerca de Guadalajara para escalar durante la tarde. Sentía debilidad en mi pierna derecha, pero se lo atribuía a mi espalda. Aún así quise intentarlo. Al momento de poner el pie sobre la roca, me di cuenta que no pude levantar mi propio peso. O sea, sí estoy puerco, pero nunca había tenido este problema. Aún así no le presté atención y disfruté la tarde viendo a mis amigos escalar y platicando con ellos. Me considero una persona con habilidad para caminar en terrenos agrestes y nunca me había costado tanto regresar a mi vehículo, pues iba casi arrastrándome y apoyándome de árboles y rocas. Manejé hasta mi casa con un ligero descontrol para pisar los pedales. Entonces recordé que hace meses sentía exactamente la misma sensación, cuando después de mis clases de locución me atravesé una avenida corriendo y me fui de hocico al pavimento. Al día siguiente del domingo soleado me costaba mucho trabajo caminar, pero aún así continué con mis actividades normales. Fue el martes, cuando me soñé bañado en mierda. No se crean, fue el martes cuando tenía que apoyarme de cualquier cosa para poder moverme, pues mi pie... Perdón. Fue el martes cuando tenía que apoyarme de cualquier cosa para poder moverme, pues mi pierna derecha estaba casi inmovilizada y ahora mi brazo derecho se unía a la discapacitada fiesta. Tuve cita con un internista, quien para no hacer esto largo me mandó a hacer una resonancia magnética. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre he sido claustrofóbico, pero no sabía hasta qué punto, pues ese estudio es un completo infierno. No duele, pero preferiría que así fuera, a la sensación de estar en espacios tan reducidos. Pues en el estudio salieron 3 hernias en mi columna y mi reacción fue, ya chingue, a lo mucho una cirugía. Al día siguiente, tuve cita con un traumatólogo para que me diera la buena noticia de que en efecto mi columna estaba pedorra y huevos. Sus palabras fueron, por como te veo caminar, te puedo decir desde ahorita que las hernias no son. Sí tienes 3 hernias discales, pero nel. Tienes que hacerte un estudio para descartar síndrome de Guillain-Barré. ¿Y esa madre qué es? La verdad me sonó a algún platillo gourmet, pero fui a hacérmelo y salió negativo. Entonces dije por segunda vez, ya chingué. Le hablé a mi doctor para decirle las buenas noticias y me envió al neurólogo de un hospital, donde me hicieron, para mi mala suerte, otras 2 resonancias magnéticas, haciendo que me cagara de miedo por segunda ocasión.
y llevarme a unos niveles de estrés que creí eran imposibles. Hasta ese momento, porque después del estudio, y mientras me llevaban en silla de ruedas encuerado y con la dignidad en error 404 not found, entra el neurólogo y me dice: ya chingaste, pero a ti lo más seguro es que tengas esclerosis múltiple. Bueno, la mentada de madre no me la dijo, y van a llegar los expertos a decir: las bromas que haces son para no hacer notar tu debilidad y trauma generado por tal noticia, lo cual denota fuertemente tu falta de carácter, bla 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 bla. Bueno, ese día lo pasé en el hospital porque pues me llevaron a urgencias para ponerme un medicamento llamado metilprednisolona. No me pregunten qué es eso, solo sé que es un esteroide. Creí que me pondría mamado o algo así, pero no va por ahí. Estuve en urgencias durante 6 horas, y no te voy a mentir, si bien hago bromas de esto, quiero confesarte que fue el peor día de mi vida. No sentía dolor alguno, pero mis pensamientos habían cambiado bastante. Un pensamiento tras otro invadiéndome como si fuera la propia Polonia. Ni los ejercicios de respiración ni nada pudo tranquilizarme. Los ataques de pánico se hicieron presentes después de pensar que eran inventos del gobierno. Esa sensación de decirte a ti mismo: no grites, güey, es de las peores cosas que he experimentado. Después de esa noche, este neurólogo me mandó con otro para que confirmara que efectivamente se trataba de esclerosis múltiple. Saco la cita con él, acudo y al llegar me dice: confirmo, sí es. Mira, ahí está. Y hazte su amigo porque es para siempre. Ah, y saca seguro médico porque ni de pedo podrás pagar los tratamientos. Bueno, la verdad es que así no habla mi doctor, a quien agradezco bastante su profesionalismo, y de haber pedido su autorización me hubiera encantado poner su nombre aquí, para que sea visto por las 10 personas que verán este video. Mira, podría sin problemas describirte las condiciones de esta enfermedad, de tantas veces escuchar a los médicos, pero sigo sin entenderla por completo, así que vamos a decirle al ChatGPT que nos la resuma. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por la inflamación y daño a la mielina, la capa protectora que rodea las fibras nerviosas, lo que interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Los síntomas pueden variar ampliamente e incluir fatiga, problemas de coordinación, debilidad muscular, dificultades en la visión y problemas cognitivos. La causa exacta de la esclerosis múltiple aún no se comprende completamente y no existe una cura conocida, aunque hay tratamientos disponibles para controlar los síntomas y frenar la progresión de la enfermedad. No quiero profundizar mucho en mis síntomas ni en todo mi proceso. En primera, porque es muy largo y te repito que fueron 9 meses de incertidumbre y sin un tratamiento adecuado. Y en segunda, porque no vengo aquí a llorar y arrastrar con mis desgracias a mi comunidad. Aunque no lo crean, ustedes han sido parte crucial de sobrellevar esta porquería conmigo. Uno de los principales síntomas de la esclerosis múltiple es la ansiedad y la depresión. Y si bien no he ido a terapia psicológica, quiero pensar que la depresión no se ha hecho presente aún, y ni la quiero jamás. Pero muchos bajones en mi estado de ánimo me han atacado constantemente, las principales causantes de querer dejar el canal. Pero el simple hecho de pensar en querer dejarlo me deja claramente que es cuando más ganas debo echarle a esto y comenzar a forjar disciplina. Más que simplemente sentirme motivado. Ya lo había dicho antes de mi diagnóstico, pero es más fácil decirlo que llevarlo a cabo. La motivación es una mierda y está sobrevalorada. Problemas cognitivos, sí los he tenido por montones y cada día me sentía más estúpido, pero esto me llevó a leer más que años pasados, terminando con 14 libros en estos 9 meses. Aún me siento con cierta atrofia cognitiva e incapaz de resolver problemas complejos. Pero, ¡hey! Se me ocurren más babosadas para escribir guiones para mis videos de YouTube. No quiero saturar mucho este video con mis problemas, solo quería que se enteraran por mí y decirles que generalmente estoy bien. Ya estoy recibiendo una vez al mes mi medicamento y tomando como 12 medicamentos diarios que me mantienen estable.
Incluso me metí al gimnasio, no por gusto, la verdad, nunca me ha gustado. Pero la neuróloga me dijo, tienes que hacer ejercicio. Yo pensé que era por estar cerdo, pero no. Me ha ayudado bastante con mi vértigo, mareos, atrofias y estabilidad al caminar. Ahora no descarto la posibilidad de regresar al montañismo, escalada y cañonismo. Y por primera vez en la vida siento un compromiso para hacer funcionar bien mi canal y crecer como creador de contenido. Saben que soy ingeniero industrial, pero ahora sí, de plano, no podría conseguir trabajo en mi ramo, que fue la metrología. ¿Qué mejor situación para enfocar todas mis fuerzas en la locución y la creación de contenido? Conozco a mis seguidores y habrá quienes de la mejor manera busquen dar donaciones, pero les pido no lo hagan. No pido caridad, pido trabajo. Si saben de alguien quien necesite locuciones profesionales, hazles saber de mi canal, mi trabajo en Fiverr y Voz 21. Si compartes mi contenido, no sabes la gran ayuda que es para mí. Ya vamos a dejarnos de sentimentalismos ridículos. Si bien me sirve como desahogo emocional escribir y platicarte estas cosas, prometo mejorar hasta el punto en el que esta etapa sea solo un recuerdo gracioso. Hay muchos juegos por jugar, cerros por subir, montañas que escalar y cañones por bajar. Confío plenamente en este medicamento de nombre Natalizumab, que, aunque tiene una cariñosa advertencia de bienvenida que dice: recibir la inyección de Natalizumab puede aumentar el riesgo de que contraiga leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ah, qué perro lo dije. PML en inglés. Una infección poco común del cerebro que no se puede tratar, prevenir ni curar y que usualmente causa la muerte o una discapacidad grave. Suena medio peligroso eso, pero te aseguro que después de 3 meses sin poder caminar y otros 2 meses sin poder ver, me vale. Además, no creas que voy así a pelo. Cada año me seguirán haciendo estudios para ver si dicha infección no ha comenzado a querer pasarse de lanza y así frenar a la Natalizumab para cambiar de tratamiento. Mientras, a seguir caminando, jugando y escribiendo mamá. Agradezco mucho te hayas quedado hasta el final del video. No es ni el 1% de lo que hay en mi cabeza, pero tampoco se trata de abrumarlos y quiero decirles lo bien que se siente haberlo escrito, decirlo y a lo mejor no podré decir lo mismo al escucharlo, pero en fin, tengo que, pues la edición la hago yo. Jijijiji. Que tengas un excelente inicio de año y espero leerte en próximos videos. Muchas gracias por continuar escuchando la frase. Estás en Upgrade.